Buenas, este es My Way, mi manera. Soy Waleska. Esta es una continuación de los videos de persistencia de la visión. Este es el número 3. En esta ocasión voy a mostrar cómo hacer un zootropo. Zootropo es esta pieza en forma de jaula de ardilla, si es que le pueden decir así. Fue creado por Mr. Bradley. Si conoces o te suena ese nombre, efectivamente es el nombre del creador de la compañía de juguetes. Este juguete en particular lo creó para el 1870. También se le conoce como soprasiscopio. Zootropo, zoo de vida, tropo de movimiento. Por eso le llaman también rueda de la vida. Esta pieza es bien sencilla. Es una tira larga color negra, en la cual se hacen unos pequeños hoyitos para interrumpir la entrada de la luz o de la imagen al ojo, para que pueda hacer el efecto visual. Dentro se le coloca una tira, las cuales pueden ser intercambiables. Son aproximadamente 12 imágenes en la tira. Pueden ser más, pueden ser menos, pero aproximadamente 12. Y cuando la pieza empieza a girar, miras por el huequito y ves una imagen como si fuera continua en movimiento. Es importante que la parte exterior sea negra. La parte de adentro puede ser blanca o puede ser reflectiva. Voy a mostrar una. Para que entonces haga el efecto de movimiento, no te distraiga la vista, que lo único que te distraiga la vista es la imagen interna. Aquí tengo otra versión. Ya la puedes hacer así con las manos o la puedes mover, cualquiera que sea tu idea. Si la quieres fija, pues tendrías que moverla con la mano. Si la haces con una tachuela como lo hice yo, pues entonces la puedes girar desde aquí arriba. En esta los huequitos empiezan desde arriba, ¿lo ves? Y también la parte exterior es negra, la parte interior es blanca y también tiene tira intercambiable. En este caso, esta es la tira que tiene. Esta fue impresa del internet. Ambas, tanto esta como esta, utilizan las mismas tiras. Las realicé de esa manera para que se haga fácil para mí. Y con una lata, si no me equivoco, creo que está la lata de maní. Le dejé la tapa porque así puedo colocar las tiras adentro y guardarlas. Pero también hace el efecto de girar. A veces es un poquito difícil de girar, pero ahí vamos. Pero el efecto visual lo hace y es bien agradable. Aquí, en las tiras son más grandes. Todos tienen 12 imágenes, las conté. Y hice imágenes bien sencillas con Magic Marker. Y así puede girar. Si ves, en la parte interior es como color plateada. Eso viene así en la lata. Y es bueno porque entonces la luz cuando entra refleja más luz interior. La parte de lata de abajo también. Y me ayuda a que la imagen desde aquí sea más fácil de apreciar el efecto de movimiento, que es lo que queremos. La construcción, como dije, es bastante sencilla. Lo que consté es de un palito y una lata de maní, si no me equivoco, creo que era de maní. Es de cartón para que sea fácil de cortar. Puedes usar una de lata, pero vas a pasar un poquito de trabajo de cortar. Si tienes con qué cortarla, perfecto. Y lo importante es que pueda girar. Si no, puedes hacer la versión de papel y cartón, que son bastante sencillas. Esto es una pieza de madera que viene para hacer dibujitos y dos piezas más de madera que utilicé
y las pinte para que no se vea como que se vea más festivo solamente. Puedes hacerla más grande, puedes hacerla de este tamaño. No te recomiendo que la hagas más pequeña de ese tamaño. Si el niño es pequeño, pues grande es más efectivo. Puedes hacerlo con CD o con platos de estos de pie. Hay muchas maneras en que la puedes hacer. Yo te voy a mostrar esas tres. Si esta es tu primera vez, te sugiero que te suscribas para que veas videos anteriores. Toques la campana para que veas videos futuros. Si te gusta, recuerda darle un like y compartir con otras personas que se puedan beneficiar. Cuando hagas la tuya, agradeceré que me compartas tu imagen y tu experiencia. A lo mejor tú hiciste una idea totalmente diferente. Lo voy a agradecer que la comparta con nosotros. Y sin más preámbulo, comencemos. Aquí están los papeles impresos, luego decidiré cuál voy a utilizar. Les pegaré cartón para darle mayor firmeza y luego a cortar. Este zootropo cuenta con 2 tiras, las cuales pegaré a través de unas pestañas. Luego pegar la base para que pueda girar. Tomé este palito de madera que servirá de eje y este será sujetado con una tachuela. Ahora a darle firmeza con cartón. Recuerda decorar de alguna manera el palito de madera. Y este es el resultado. ¿Ves cómo la bola pasa la anilla? Este es otro modelo, el cual le colocaré una base corta de madera. Ahora a recortar las piezas. Faltará cortar las ventanillas y las zanjitas para colocar la base. Ya todas las piezas pegadas y secas, es cuestión de verificar que gire y luego pintar la base. Así quedó pintada y ahora es cuestión de probar con una de las tiras de acción. Como verás, imprimí otras tiras de acción. Aquí ves cómo gira y sale el muñeco de la caja. Tomé este envase de cartón, dibujaré las ventanillas, las cortaré y pintaré el envase de negro. En el fondo también haré un agujero para la base de madera. Ya hecho el orificio, utilizaré el palillo de madera y varias tiras de papel para darle una base, para que pueda girar con facilidad. En la parte interior le hice lo mismo con más tiras de papel. Utilizaré papel, mediré con el envase para poder crear las tiras de acción. Recuerda probar si gira. Decoremos entonces el palo de madera. Y así es como funciona. Espero que estos zootropos hayan sido de tu agrado. Recuerda compartir tu experiencia, la voy a agradecer. Son juguetes bastante divertidos para los niños. Es relativamente económica de hacer, así que es una experiencia de lo más agradable. Lo puedes hacer con personas de distintas edades, lo puedes hacer hasta tú mismo por tu propio gusto. En este caso no requiere espejos, sino desea, viste algunas de las imágenes
que crearon en el centro espejo. También esa es otra alternativa. Sé que voy a estar experimentando con 2 o 3 cosas más en el futuro. Te agradezco el que estés dándole el support a estos videos y nos vemos en el próximo video.